buenos días. Bienvenidos cada uno a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estemos y vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Padre. Tú has estado pendiente de cada uno de nosotros y nos has provisto de lo que necesitamos. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos. Tu Espíritu Santo pueda ser, Señor, quien dirija este estudio de esta mañana. Por favor, Señor, acompáñanos y que el estudio, Padre, sea de provecho para cada uno. Eh, Pedimos, Señor, que esta nueva semana empezamos, que ya empezamos, Señor, que puedas acompañarnos, que siempre puedas estar con cada uno de nosotros y que, Señor, pues no nos sueltes de la mano. Así nosotros a veces nos soltemos, Padre, pero agárranos fuerte, Padre, para que siempre estemos agarrados de tu mano para caminar, Señor, durante cada uno de estos días. Danos la fuerza necesaria y confiamos de que tú tienes el control en todo. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, iniciamos un nuevo estudio, una nueva temática. Uniendo el cielo y la tierra es el título de la lección para las siguientes 13 semanas. Rápido pasa el tiempo. Ahora vamos a comenzar este estudio uniendo el cielo y la tierra. Y el tema para la semana de hoy, la lección número 1, el tema es perseguidos, pero no desamparados. Ese es el tema de esta semana. Y para hoy, domingo 28 de diciembre, Pablo, el prisionero de Jesucristo. Ese es el tema para el día de hoy, 28 de diciembre. Y como decía, pues comenzamos ya esta nueva temática, ¿verdad? Estudio, un nuevo estudio de este trimestre. Y tiene que ver con la misión de predicar el Evangelio. Esa es la misión de cada uno de nosotros. El trimestre pasado estudiamos y llegamos hasta el momento cuando el pueblo de Israel conquistó la Canaán, la tierra prometida, y se había distribuido la tierra y comenzaron ellos ya a habitar. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, tenían que ser una nación ejemplar para atraer las demás naciones a Jehová, ser el propósito. Por eso Jehová, por eso Dios los había elegido como su pueblo, como su nación, ¿verdad? Entonces, Israel tenía que cumplir esa misión, que era la misión de reconciliar a las demás naciones con Jehová. En pocas palabras, Israel tenía que testificar. Ahora bien, Israel fue apartada como la nación elegida y ahora la Israel espiritual somos cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios y tenemos el privilegio de testificar al mundo y tenemos el privilegio también de evangelizarlo para Dios. Nos hacemos responsables de esta tarea desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos seguirle, decidimos seguir sus pasos. Entonces pasamos a formar parte de las filas del ejército de Dios. Tarea que aún los ángeles quisieran llevar a cabo, la tarea de predicar el Evangelio. Los ángeles quisieran hacer esa tarea, pero el privilegio es nuestro. Y uno de los objetivos de esa tarea es la de unir el cielo con la tierra. Eh, Dejando claro que no somos nosotros nada más vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Sino que solamente Jesús puede unir el cielo y la tierra.
Y a él es al que predica Pablo, del que vamos a hablar durante las próximas semanas. A él, a Jesús, es el que predica Pablo. Y a ese mismo es el que nosotros también predicamos. Ahora bien, el trimestre, en este trimestre vamos a estudiar esa misión que Jesús confió a sus apóstoles. Y específicamente vamos a estudiar parte de la vida de Pablo como misionero. Y como dice el tema para hoy domingo, ¿verdad? Está claro el tema. Pablo dice, el prisionero de Jesucristo. Ese es el tema para hoy domingo. Y es que Pablo, eh, antes de ser Pablo, cuando él se llamaba Saulo, él mostró un celo impresionante de las cosas de Dios, vamos a decirlo así, de las cosas de Dios, porque él pensaba que estaba trabajando y pensaba que estaba haciendo toda esa obra de perseguir a los cristianos. Él pensó que era lo correcto y pensó que estaba haciendo la obra de Dios. ¿Vale? Pero mostró un celo impresionante, Pablo, hasta que fue alcanzado entonces por Jehová y lo convirtió, Dios lo convirtió en su apóstol. Y vamos a analizar dos textos el día de hoy que tienen que ver con el estudio eh, que vamos a tener este día. Y con solo estos dos versículos nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es ser alcanzados por Dios y ser convertidos en sus discípulos. Leamos los textos bíblicos de hoy. El primero está en Efesios 3:1. Efesios capítulo 3 versículo 1 dice, por esta causa, yo, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así se presenta Pablo en el capítulo 3, cuando comienza el capítulo 3. Y es que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pablo estaba refiriéndose a que la salvación es por gracia. Y se estaba refiriendo también a que no es una salvación exclusiva para los judíos, sino que menciona que en Cristo Jesús ya no hay extranjeros. Eso mencionó en el capítulo 2, ¿verdad? Sino que ahora ya todos forman parte del cuerpo del Señor y que también son parte del plan de salvación. Y Pablo ahora dice, por esta causa, dice, por esta causa yo, Pablo, ¿por cuál causa? Por la causa de predicar el evangelio de salvación. Ahora dice Pablo, yo soy prisionero de Cristo Jesús y que había recibido la misión de ser un instrumento de Dios en la obra de la salvación, en la obra de la redención. Y esa obra, Pablo la describe en el capítulo 1 y 2 de Efesios, los primeros dos capítulos. Ahí la describe Pablo esa obra de la redención. Pero continuemos con el tema de hoy. Pablo prefería estar preso. Cuando estas dos cartas, eh, cuando esta carta se escribió, eh, junto con la carta de Efesios, la carta a Filemón, la carta a los colosenses y a los de Tesalónica, si no mal recuerdo, Pablo estaba preso, estaba encarcelado cuando él escribió estas cartas. Y él prefería estar preso por una buena causa que estar libre sin cumplir la misión. Por eso es que Pablo, cuando estaba preso, eh, él reconoce que era un prisionero. Reconoce que era un prisionero que le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Pablo reconocía que estaba prisionero por la causa de Dios, por la obra en favor de los gentiles, porque Pablo había entendido que los gentiles eran herederos también de las promesas, así como los judíos. Ellos también eran herederos de las promesas. Y el hecho de estar preso a Pablo no le afectaba. Acordémonos cuando estaba preso con Silas, ellos cantaban.
En la noche cantaban y todos los presos los escuchaban, hasta los guardias. Ahora vamos a leer el otro texto, el que está en Filemón, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo se presenta en esa carta que le envió a su amigo Filemón. Pablo, prisionero de Cristo, de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un obrero también, era un misionero también, ¿verdad? Entonces, Filemón sabía que Pablo era un hombre incansable en su trabajo, en su ministerio. Sabía que era un hombre misionero y que si estaba preso en ese momento era por dar un fiel testimonio en favor de Dios, favor de Cristo. Filemón lo sabía, ¿verdad? Y Filemón también servía, con la diferencia que Filemón en ese momento estaba libre, ¿verdad? Hablando físicamente. Y nuevamente Pablo vuelve a decir, prisionero de Jesucristo. Y es que Pablo tenía clara su misión y sabía que su deber era cumplirla y sabía para quién estaba trabajando. Y el hecho de estar prisionero físicamente, a Pablo no le limitaba a hacer su obra. Ninguna de las limitaciones que Satanás nos ponga, mis queridos hermanos, deben ser suficientes para callar la verdad. Ninguna, ninguna limitación. ¿Verdad? Ninguna limitación tiene que ser suficiente para que callemos en la predicación del Evangelio. Nada, nada debe de estorbar la obra misionera, predicar el Evangelio a los demás. Y si Pablo no hubiera estado prisionero con Silas, imagínense, si ellos no hubieran estado presos, eh, porque ellos estaban felices cantando, ¿verdad? Y cantaban en la noche. Si ellos no hubieran estado presos, Pablo y Silas, los presos y los guardias no hubieran conocido de Jesucristo, no hubieran conocido el mensaje, no hubieran sido salvos. Entonces, Pablo usó esa situación injusta y desfavorable también para su vida. Esa situación Pablo la utilizó para convertirla en algo a favor del Evangelio. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer cuando estamos en momentos difíciles? ¿Convertimos esa situación en una situación favorable para el Evangelio? ¿O lo que hacemos cuando vienen situaciones difíciles es, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Empezamos a quejarnos. ¿Qué hacemos? Pablo no se quejó, Silas no se quejó. Y Pablo es un apóstol que sufrió durante su ministerio. Sufrió grandes persecuciones y eso nunca lo detuvo a él para hacer su obra. Nunca se quejó él, o nunca aparece, por lo menos en la Biblia, nunca se quejó cuando que él dijera, ¿por qué me sucede esto a mí si yo estoy haciendo tu voluntad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado de algo que nos... ¿Por qué a mí? ¿O por qué le pasó esto a mi hijo? O sea, eso es quejarnos contra Dios por algo que sucede. Recordemos que todo lo que sucede, Dios tiene un propósito también. No, las cosas no suceden así nomás. Romanos 8:28 lo dice claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, no solo en nuestras vidas, sino que también en las vidas de los demás. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo y decidimos ser parte de las filas de su ejército, en ese momento nosotros estamos aceptando la misma misión que le fue encomendada a Pablo. Y así como Pablo, a quien ni siquiera la cárcel lo detuvo en el cumplimiento de su misión, así cada uno de nosotros hemos sido llamados a trabajar con denuedo,
¿verdad? Con perseverancia, con diligencia. Hemos sido llamados a trabajar en la obra de difundir el mensaje de Dios, ese mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. La verdad presente, eso es lo que Dios quiere que prediquemos. Dios no quiere que prediquemos un mensaje a medias o un mensaje disfrazado. Dios quiere que prediquemos la verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la misión que tenemos. Elena de Guay escribió en Hechos de los Apóstoles en la página 362. Ella escribió ahí, inspirada por el Espíritu Santo. Ella escribió inspirada por el Espíritu Santo. No escribió lo que ella quiso. Escribió inspirada por el Espíritu Santo. Ella escribió ahí lo siguiente. Así, aunque aparentemente ajeno a la labor activa, oiga bien, Pablo ejerció la más amplia y duradera influencia que si hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como en años anteriores. Está hablando ella cuando Pablo estaba preso, ¿verdad? Y dice que ejerció más amplia y duradera influencia. Y continúa diciendo, como preso del Señor era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos, como preso del Señor. Por eso es que él dice que estaba preso por Jesucristo, ¿verdad? Así como los versículos que leímos anteriormente, ¿verdad? Cuando él dijo, prisionero por causa de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Como preso del Señor, era objeto del más profundo afecto de parte de sus hermanos, dice Elena de White. Y sus palabras escritas por quien estaba en cautiverio por la causa de Cristo, oiga, imponían, dice, mayor atención y respeto que cuando él estaba personalmente con ellos. Hasta que Pablo les fue quitado, los creyentes no se dieron cuenta de cuán pesada eran las cargas que Pablo había soportado por ellos. En otros tiempos se habían excusado de gran parte de las responsabilidades porque le faltaba su sabiduría, tacto e indomable energía. Pero ahora, o sea, antes ellos se habían excusado, dice, por falta de sabiduría. Pero ahora, abandonados a su experiencia, ya cuando Pablo no estaba, porque ya, estaba preso, entonces ahora, abandonados a su experiencia para aprender las lecciones que habían rehuido, lo que no habían querido hacer antes, apreciaron, dice, sus amonestaciones, sus consejos, sus instrucciones, como no los habían estimado durante su obra personal. Por eso es que ella dice que ellos ahora apreciaban más las escrituras y como quien dice, ahora hacían más caso que cuando Pablo estaba presente. Al informarse de su valentía y fe, termina diciendo en este párrafo, durante su largo encarcelamiento, fueron estimulados a una mayor fidelidad y celo en la causa de Cristo. Como podemos ver, no solamente Pablo predicó el Evangelio, y aquí es donde lo que decíamos, que Dios siempre tiene un propósito y Dios siempre las malas situaciones, los malos momentos, siempre saca ganancia de todo. Y aquí podemos ver que cuando Pablo estuvo preso y envió esas cartas, esta gente que recibió sus cartas, porque fueron a varios lugares, esta gente que recibió sus cartas dice que lo apreciaron más, sus instrucciones, sus consejos, como no lo habían hecho cuando él estaba presente. Y eso que él estuviera preso también había hecho que ellos fueran más fieles y más celosos en la causa de Cristo. Qué tremendo. Entonces sus escritos, sus cartas habían causado más atención, dice, en sus hermanos que como cuando él estaba presente con ellos. Y hasta que Pablo ya no estaba con ellos, se dieron cuenta de lo que él había sufrido y había soportado por causa de ellos. Y ahora estos mismos hermanos, a pesar de su inexperiencia,
le daban más importancia a las amonestaciones, a las instrucciones de Pablo, a sus consejos que habían recibido por escrito. Eso los ayudó a ser más fieles, como dijimos. Los ayudó a ser más leales, a ser más celosos de la misión que ellos habían recibido. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros? Que a veces no hacemos las obras porque no tenemos comodidades. Pedimos una comodidad antes, ¿verdad? De predicar el evangelio. ¿Cuántos predicadores no los invitan a predicar y lo primero que dicen es que quieren estar en un hotel y que no les vayan a dar una casa, ¿verdad? Para el tiempo que van a predicar. ¿Cuántos piden comodidad antes? ¿Verdad? Y ponen muchos ponen excusas para no salir de esa zona de confort en la que están. Dios quiera y que con estos estudios que vamos a tener durante los próximos semanas, podamos reanimarnos, podamos recobrar fuerzas para el cumplimiento de la misión y así poder unir el cielo con la tierra. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, predicando a Cristo Jesús. Mm, Aprendamos de Pablo, ¿verdad? Ese es lo que debemos llevarnos el día de hoy. Aprendamos de Pablo que cualquier situación difícil tenemos que aprovechar para predicar la palabra de Dios. No debemos esperar momentos, momentos de confort para cada uno de nosotros o momentos donde estemos bien, donde estemos tranquilos, ¿no? En cualquier momento dice que debemos de predicar así como lo hacía Pablo. Que Dios te bendiga y mañana nos encontramos acá en Conectados con el Cielo para un nuevo estudio. Hasta pronto.